comparada. La anatomía comparada es una rama de la biología que estudia las comparaciones anatómicas entre seres vivos. Por ejemplo, este nuestros brazos, qué tan qué tan qué tan cercanos son a los de los simios, ¿no? Y eso nos ayuda para entender la evolución. Dice, las estructuras que son similares a causa de ser heredadas de un antecesor común y que pueden tener funciones diferentes son llamadas estructuras homólogas. La estructura heredada puede ser modificada al desarrollarse en diferentes ambientes, pero la estructura básica continúa siendo la misma. Por ejemplo, la mayoría de los anfibios, reptiles, aves y mamíferos tienen un cuerpo con 4 extremidades y cabeza con 2 ojos, una nariz y una boca. Estas estructuras son homólogas porque ellos las heredaron de un antecesor común. Eh, este Algunas veces los organismos tienen porciones de órganos o estructuras que no tienen uso, pero existen porque han sido heredados de su antecesor. Esas estructuras sin función son llamadas estructuras vestigiales. Un ejemplo de una estructura vestigial es la apéndice que tenemos. No sé si han escuchado ahí que le quitaron el apéndice, dicen, ¿no? Pues el apéndice es una estructura vestigial de nuestros intestinos. Hay muchas teorías sobre qué funciones tenía, pero la ciencia cierta no se sabe. Algunos creen que tenía alguna función como como de guardar un tipo de flora intestinal o para degradar ciertos materiales que pasan por nuestro intestino, pero la ciencia cierta no se sabe. De igual manera, otra estructura vestigial son las patitas que tienen las boas. Si algún día se acercan a una boa y la revisan cuidadosamente, se van a encontrar que tienen dos pequeños como espolones. Bueno, son 4 en realidad, 4 pequeños espolones en donde deberían estar los pies del animal. Mas sin embargo, esta estructura heredada fue degradada, o sea, no tiene una función como tal, sino nada más son estructuras vestigiales. En el caso de las serpientes es algo notorio porque cuando se disecciona una serpiente se puede ver perfectamente que todos o la mayoría de los huesos que conforman el brazo o las piernas del animal están ahí. En esta imagen podemos ver por ejemplo la diferencia entre un ser humano y un gato, ¿no? Los dos tienen un húmero, tienen un radio, tienen carpianos, tienen metacarpianos, tienen falanges. Y del otro lado tenemos, por ejemplo, una ballena y un murciélago. Si podemos observar, la diferencia ahí entre el húmero es muy distinta. Ajá. Igual la de el radio y el cúbito, y los carpianos de igual manera, ¿no? Y los metacarpianos, y los falanges, como es que en un animal son mucho más densos que en el otro, ¿no? Si nos damos cuenta, en esas estructuras comparten una semejanza estructural ósea básica, porque pues todos provienen de un ancestro común. En esta imagen podemos ver que los huesos homólogos son del mismo color, ¿verdad? Hay otra
rama que se llama, de la biología, que se llama la embriología comparada. Esta rama, al igual para el estudio de la evolución, es muy importante. Dice: los embriones de organismos emparentados se desarrollan en formas muy similares frecuentemente. Las características que tienen han sido perdidas en los adultos de una especie, pero continúan estando presentes en el embrión. Los embriones de diferentes vertebrados son estructuralmente semejantes durante ciertas etapas primarias. A estas primeras etapas es difícil diferenciar de un embrión de otro. Así en todos los embriones de vertebrados, incluyendo a los humanos. Hay pliegues de tejido en la región del cuello llamadas hendiduras o sacos braquiales. Estas hendiduras se desarrollan en branquias funcionales en peces y en anfibios jóvenes. Por supuesto, en reptiles y aves y mamíferos nunca se desarrollan branquias funcionales. Sin embargo, los pliegues aparecen en los embriones y se piensa que han sido heredados de un antecesor común parecido a los peces. ¿Qué nos quiere decir esto? Que mediante los embriones podemos deducir que venimos de un ancestro común, o sea, un ancestro común que tenemos, pero en las diferentes etapas embrionales se desarrollan ciertas características de la especie como tal, y otras se detienen. Por ejemplo, en el caso de los humanos, si observamos el embrión que está en la imagen, nos damos cuenta que tiene hendiduras branquiales, más sin embargo estas, conforme se desarrolla el embrión, desaparecen. Pero más sin embargo, si este embrión fuese de un pez, digamos, esas hendiduras branquiales, en lugar que desaparezcan, van a permanecer y se van a formar ahí órganos funcionales de esa especie en concreto. Aquí tenemos la comparación de un humano y un cerdo. Si nos damos cuenta, en las etapas primigenias, nos damos cuenta que compartimos muchas características. Las hendiduras branquiales y la cola son los rasgos más comunes. Al igual como el corazón, tenemos una cabeza, ojos. Si se dan cuenta, es difícil de diferir, ¿no? Incluso pasa algo muy curioso. Si ustedes se ponen a leer sobre clonación, sobre los dinosaurios, se van a dar cuenta que clonar un dinosaurio es demasiado complejo, porque hace falta material genético para clonar un dinosaurio. No existe material genético. El ADN se degrada con el paso del tiempo. Más sin embargo, tenemos tenemos descendientes directos de los dinosaurios, los cuales son las aves. Las aves son descendientes directos. Si ustedes toman un huevito de pollo y empiezan a incubarlo, va a haber una etapa en específico en la que, si sacan el embrión y observan en un microscopio, en su pico se van a dar cuenta que hay desarrollados dientes, o como si fueran vaya la redundancia, dinosaurios chiquitos, ¿no? Entonces, el estudio de la genética para crear un dinosaurio se está enfocando precisamente en etapas embrionales de aves. Les abren los huevos y les dejan caer gotas de líquidos recesivos que impiden el desarrollo de las células en donde cae el líquido. Por ejemplo, le dejan caer gotitas, digamos, en sus patas, ¿no? Para que en lugar que se conviertan en patas de ave, se queden de forma recesiva y formen patas de su antecesor, que fue un dinosaurio, ¿no? Entonces, a partir de un pollo es la manera más fácil de crear un dinosaurio, ¿no? De igual manera, en los humanos hay veces que la naturaleza, por X razón, pues los vestigios que deberían desaparecer en las etapas embrionales, como lo es la cola, a veces perdura, y hay cierto porcentaje de niños que nacen con cola.
Busquen en internet y se van a encontrar de muchos bebés que nacen con cola. Es algo hasta cierto punto común, ¿no? Y el hecho que tengamos cola no quiere decir que somos Goku ni mutantes, ¿no? Sino es una falla en las etapas embrionales y es algo que no afecta e incluso es retirable, se los cortan, ¿no? Al nacer para que no tengan dolor. Aquí en la imagen dice diferentes estados en el desarrollo de los organismos vertebrados. Observa la gran similitud entre los embriones a la cuarta semana. En este estadio, el embrión humano y el del cerdo presentan hendiduras branquiales y cola. Las diferencias se acentúan a medida que avanza el desarrollo. Así que muchas veces lo que creemos que es algo raro, pues es algo más común, ¿no? O sea, estamos muy emparentados con muchos animales, tenemos un ancestro en común. Bueno, hasta ahí la vamos a dejar. De tarea me van a realizar un resumen de la página 207 a la 209 y me van a investigar cómo se clasifican los organismos vivos, por ejemplo, el orden, familia, clase, cómo se catalogan los seres vivos. Ajá. Y eso, el resumen y su investigación. Eso les va a quedar de tarea para la siguiente clase. Nos vemos después.